Buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes, Francia. Buenas tardes, Brasil. Cristina Labat, José Hilton Rosa. Mis queridos amigos que nos acompañan en este camino nerudiano de los ojos y oídos de Tomás Lago. Seguimos disfrutando de tantas cosas que vieron esos ojos y que escucharon esos oídos de este Tomás Lago. Así que vamos a iniciar este capítulo 22 y le damos inmediatamente el paso a nuestra querida amiga Cristina Labat. Adelante, Cristina, con su fragmento francés. Merci. Évocation de Neruda sur l'Italie, un souvenir de policier. Ou Gabriela Mistral, discussion entre Andrés Bello et Sarmiento. Nous étions toute la journée à l'ingénieur. Nous y avons dormi et nous sommes venus le lendemain par Papudo, Zapalat et Valparaiso. Je me souviens qu'hier soir, dans la salle à manger, nous avons parlé de l'Italie, des Italiens, de Gabriela, etc. Nous étions tous fatigués. J'étais moi-même allé à cheval à accompagner les autres qui allaient en voiture à Valle Hermoso, où ils avaient des couvertures en alpaga et en bigogne. Nous avions manifestement sommeil, et le soir, toujours en voiture, nous sommes allés à la Liga chez une dame qui avait une sorte d'atelier à l'intérieur d'une grande maison entourée d'un grand parc. Là, Delia m'a acheté comme cadeau de fête d'anniversaire une très belle écharpe de couleur naturelle à 1800 pesos, une grande couverture de meilleure qui vaut 40 000 pesos. Pablo a rappelé, comme d'autres fois quand il parle d'Italie, le caractère cordial, humain et familier de ces gens de ce pays. Et sachant qu'ils l'ont amené pour l'amener à la frontière, au moment, dit-il, n'ont rien fait d'autre que s'excuser de ce qui s'est passé, parler ou se confier sur les problèmes personnels. Pour se justifier, essayant de ne pas déranger, lui offrir des cafés, des installations de toutes sortes. Dans le train, il s'était placé dans le compartiment voisin. L'un d'eux même a demandé un autographe. Avec Gabriela, dit-il, il s'est toujours très bien entendu. Elle s'inquiétait pour sa santé, lui envoyait des médicaments. À cet égard, il a parlé de centaines à centaines d'étudiantes vénézuéliens sont allés la voir et qui ont rencontré Hernán Díaz Arrieta, un supérieur inconnu d'eux, qui, peu à peu, a entamé une conversation qui avait surgi à propos d'André Bello et de Domingo Faustino Sarmiento. Il semble que les étudiantes ont préféré la figure de Sarmiento como tipo vital à celle de son compatriote et illustre grammairien, donc André Bello. Eh bien, Gabriela semble s'être résolument rangée du côté des étudiantes contre Hernán Díaz. Quand Pablo a découvert cela, à Rome, je comprends, il a envoyé à Gabriela un télégramme qui disait quelque chose comme ça. Vive Sarmiento, Pablo à Rome. Comme aussi cette nuit où la fourmi s'est perdue dans une gare et il la rejoint que plus tard dans une autre gare. En parlant de Gabriela, Rubén Jimeno m'a raconté certaines de ses lettres qu'il avait trouvées en la possession de l'avenue de la veuve d'Antonio Borges Solar, dont il était l'élève à Barros Arana. Il semble qu'il lui rende visite de temps en temps à l'honneur de son mari, et tout en bavardant avec elle, à une certaine occasion, elle lui a montré la copie de la correspondance qu'elle avait eue avec Gabriela, dans laquelle elle a déclaré plus tard qu'elle n'avait jamais vu une citation de son mari pour la grande poétesse à l'époque de sa célébrité. Bravo. Viaje a la Ligua, invitado al Fondo del Ingenio, la hermanación de bailes de los chinos, 19 de septiembre de 1953. La Ligua es un poblado que está al norte de Chile, a unos 200, casi 200 kilómetros. Es bien bonito, bien zona de campo, muy importante. Hoy en día es una zona de muchas chirimoyas y paltas, muy interesante. Y también estuvo muy de moda el trabajo en lana, de chalecos y otros elementos que se tejían en lana. Esta es la ligua. Y los dulces de la ligua, que son los dulces, los empolvaditos esos chiquitos de todas formas.
Esa es la Ligua, así que en ese tiempo era bien campestre, hoy en día es bastante ciudad ya. Sí. Entonces dicen que el domingo 13, Pablo llamó por la mañana invitándolos a la Ligua para volver al día siguiente. Había que salir a las 11:30 de la mañana. Antes debía asistir a un acto de los checos de la universidad al poeta Nassim Hikmet. Hablé con Delia y aceptó acompañarnos. La invitación era en un auto espléndido, 52, con toda comodidad. Salimos alrededor de las 12, pues tuve que ir al museo a buscar mi portafolio a fin de echar allí el pijama. Salimos engañados para que no opusiéramos resistencia. El viaje era de 3 o 4 días. Imagínense 3 o 4 días y ahora un viaje que se hace en 1 hora y media. Pepe estaba en la calle cuando volvía del cerro esperando en un Chevrolet casi blanco. Estaba nublado, Delia estaba lista, iba de traje y sastre y llevaba su abrigo delgado azul. En la universidad estaba la hormiga en la puerta del Justiniano Sotomayor y la Laurita, esperando. Partimos hacia Vivaceta para tomar la carretera panamericana. Pasado el Mapocho nos detuvimos un momento en un restaurante a comernos unos sándwiches, unos churrascos. Pedimos chicha. A Pablo le ha dado por tomar chicha, lo que nos demoró hasta cerca de la 1 pasado meridiano, con las consiguientes protestas de hormiga que nos instaba a seguir, pues nos estaban esperando a almorzar. En el bar había 3 o 4 muchachos que reconocieron a Pablo, acercándose uno de ellos a pedirle un autógrafo. El viaje se había generado por invitación de Rubén Jimeno, quien le había ofrecido a Pablo mostrarle un baile de chinos en la hacienda Valle Hermoso de Dalí, que había sido antiguo asiento de indios encomendados, tierra del Marqués de la Pica y la Raza. Debían ir Pablo y el senador Salvador Allende, que a última hora se había excusado. En su lugar nos había invitado a nosotros. Nadie conocía la carretera panamericana, ni siquiera el chofer, de manera que salimos mirando todo con gran interés. Les expliqué al entrar en el campo de que aquellas eran las tierras de Alvarado, el antiguo camino de Chile por donde entraban los gobernadores, etc. Okay. Tudo estava verde com as chuvas, com as últimas chuvas. Ver o campo florido é um espetáculo. A estrada ainda é um pouco deserta, porque ainda não havia sido inaugurada. Pablo lia umas indicações escritas por Laurita em um papel que ensinava a rota. Havia que andar 5 quilômetros antes de chegar a La Calera, o ponto que nos comunicava com o caminho a La Liga. Pouco antes das 4, chegamos nessa comunidade. Paramos um momento para comprar pasta de dentes em uma farmácia. Rubem nos esperava a cavalo no rio, com suas crianças de 7, 9, 12 anos. Lá tivemos que sair do Chevrolet para subir numa carruagem com cavalos, porque o rio trazia muita água e o carro não podia passar. De fato, a mesa foi posta para nós. Bravo. Todo estaba verde con las últimas lluvias y ver el campo florido era el espectáculo. El camino aún un poco desierto porque la vía no había sido inaugurada. Pablo leía sus indicaciones escritas por la Laurita en un papel donde se señalaba la ruta. Había que buscar 5 kilómetros antes de llegar a la Calera, el puente que nos comunicaría con el camino de la Liga poco antes de las 4. Llegamos a este pueblo, deteniéndose un momento para comprar pasta de dientes en una farmacia. En el río nos esperaba Rubén a caballo con sus niños de 7, 9 y 12 años. Allí debemos dejar el Chevrolet para subir en un coche con caballos, pues el río traía mucha agua y el auto no podía pasar. Efectivamente, la mesa estaba servida para nosotros. Son unas casas de fondo cerradas, en cuadro con un patio interior, una espléndida galería mira hacia el lado de la Liga,
Había una cabeza de chancho como manjar principal que yo apenas pude probar, pero comí de todo lo demás, inclusive una tortilla al ron de postre que me hinchó enseguida, produciéndome luego algún malestar. Estábamos en la mesa todavía cuando los chicos vinieron a decir que los chinos ya se iban. En efecto, oíamos sonar a lo lejos una especie de pífanos en 2 tonos solamente, que daban la pauta a la danza de los bailadores. Cuando salimos de ese tardío almuerzo, llegaron muy pronto allí los chinos y empezó una larga hilada de versos cantados por el jefe vestido de traje civil, cuyas últimas palabras eran repetidas por los hermanos vestidos con traje azul, medias blancas y zapatillas del mismo color, faja roja y una especie de gorro marinero en la cabeza. Los versos estaban dedicados al gran poeta Neruda y eran como un corrido, bastante largos, pero bien hechos. Nos dijeron que allí había hermanación de baile hacia muchos años, no salían de ellos mismos desde cuándo. Querían pedirle no sé qué cosa a Salvador Allende y Pablo se comprometió a llevarle o traerle su encargo, para lo cual los visitaríamos al día siguiente en Valle Hermoso. Fueron luego hasta la Virgen a cantarle, eso es caminando un poco por el camino que hace calle entre los ranchos y los inquilinos, y nosotros los acompañamos. Después anduvimos hacia la cancha de fútbol, donde estaban jugando un partido los peones con buenas camisetas azules a rayas. Había que arreglar los alojamientos y estaba oscureciendo. Cuando entramos en nuestras casas, nuestros dormitorios quedaron al mismo lado, separados por el baño. Estábamos cansados con el viaje de tal manera que en cuanto comimos, luego de salir a ver la noche que se había abierto y estaba estrellada, estuvimos buscando la cruz del sur, que no era fácil determinar porque estaba ya muy baja. Nos fuimos a acostar, con bastante frío. La familia de Jimeno se componía de varias personas: su mujer Maruja, su hermana Aliana, su sobrino Orlando, llamando familiarmente Chilín, que administraba ese fondo, y otros que hay poco más allá, y sus chicos, varias personas de servidumbre como todos en todos los fondos. Una vuelta a caballo por la hacienda. Al día siguiente nos llevaron desayuno a la cama alrededor de las 8:30. Un buen vaso de jugo de naranjas y café con leche. Rubén me preguntó si quería salir a caballo con él a dar una vuelta a la hacienda. Lo que hicimos luego. Me puse un sombrero alón de chilín y con él y el dueño de la propiedad hicimos un pequeño recorrido hasta el tranque. El día estaba bueno, solo con pequeños nublados, y todo el valle se veía iluminado por la luz de la mañana. Me mostró los límites por donde iba la demarcación de las tierras. Es un valle encerrado entre lomas que lucían un trozo color verde. Hacia el sur está el pueblo de La Ligua, y más hacia adentro queda Cabildo. Íbamos subiendo una loma hasta donde estaba la contención del agua, y el caserío de la villa se veía abajo al pie de los cerros del poniente. Arriba estaba el cementerio del que se divisaba apenas una larga tapia blanca y las copas de unos cipreses. Mientras caminábamos, Rubén me hablaba de los trabajos del fondo, y cada vez que se refería a los inquilinos era para destacar sus vicios y defectos. Como todo propietario de tierras, adelante de Pablo había hecho igual el día anterior, y este mascullaba de vez en cuando ciertas represalias en broma. Esa mañana no hacía pues más que insistir. Me dijo que unos hombres se habían instalado sin derecho jurídico alguno en una pequeña colina que hay frente a las casas, y él tuvo que demandarlos al llegar. Me explicó: es por el principio, que comprende. Yo reconozco el derecho moral que ellos tienen para labrar tierras que están ociosas. Si no lo hago así, se desmembraría el fondo. Enseguida le recomendó a Chilín que se sembrara esa lomilla a la primera oportunidad. Cuando regresamos eran ya las 2 y todos estaban en los corredores que se abren hacia el oriente. El sol estaba en pleno. Al regresar a las casas por la parte de Atlas, vimos que todos andaban por un camino entre los sembrados. Porotos es la especialidad de la tierra, y estaban todos floridos, como también algunos campos de habas. Pablo se veía allá lejos, con joque y un bastón, inclinado entre Delia y Marujas, buscando algo, piedrecillas o flores silvestres, no sé bien. Nos detuvimos con Rubén para conversar acerca de Guillermo Abel, un muchacho que yo conocía desde Chillán.
antes que se fuera a Estados Unidos, allá por 1918 o 19. El novio de Elena Chávez, una historia romántica de nuestra adolescencia. Nunca más regresó él ni sus compañeros, los Barrera, Memo, Valdeich, etc. Le hablé de Miguel Rodríguez, perdido para siempre, de los suyos y su historia tan extraña de aquella vez que vino a Chile y Julito Puig habló con él en Taltal, reconociéndolo difícilmente en el ballet del Capitán con un insano overol y el apretado del Longs Barman de San Francisco. No dejó un recado para su familia. Vivía aún su madre en Santiago. Ni preguntó siquiera por nadie de Chile. Vai, José. Viagem à Liga, convidada para a Fazenda, o Engenho, as danças gêmeas dos chineses, 19 de setembro de 1953. Domingo 13, Pablo chamou pela manhã, convidando a Liga para vir no dia seguinte. Havia que sair às 11h30 da manhã. Antes devia assistir um ato dos tchecos na Universidade Poeta Nazim Hikmet. Falei com Délia Cerimônio, que aceitou acompanhar-nos. O convite era num carro esplêndido, 52, com toda a comodidade. Saímos por volta das 12, pois teve que ir ao museu buscar minha pasta. Tirei o pijama, saímos escondidos para não colocar resistência. A viagem era de 3 a 4 dias. Claro. Pablo se acercó en ese momento con sus anteojos de larga vista, cuyo estuche de cuero colgaba de su negra correa en sus hombros. Mira, le dijo a Rubén, estos anteojos han sido fabricados en la URSS, Unión Soviética, no en Alemania, ni Austria. Como tú te imaginarás, y son de lo mejor que hay. Jimeno los tomó y los halló buenos. Sí hicieron alguna broma al respecto. La hormiga intervino haciéndole observaciones sobre Rusia, mucho más seriamente que Pablo, cuya amplitud es más grande. Volvimos a nuestra conversación sobre Abel, de quien Rubén se ha hecho muy amigo en San Francisco. Lo curioso es que vino a casarse a Chile no hace muchos años, según me explicaba. Seguro que necesitaba una mujer chilena. Vino expresamente y en 2 meses se llevó a su actual mujer, de quien ya tiene varios hijos. Evocación de Neruda sobre Italia, recordados agentes policiales, donde Gabriela Mistral, discusión entre Andrés Bello y Sarmiento. Estuvimos todos ese día en el ingenio, dormimos allí y nos volvimos al día siguiente por Papudo, Zapalar y Valparaíso. Recuerdo que durante esta última noche en el comedor conversamos sobre Italia, los italianos, Gabriela, etc. Estábamos todos cansados. Yo mismo había ido a caballo acompañando a los demás que iban en coche hasta el Valle Hermoso, donde tenían mantas de alpaca y vicuña. Teníamos sueño, evidentemente. Por la noche todavía en auto fuimos a la Liga, a casa de una señora que tenía una especie de taller, adentro de una gran casa con un gran parque alrededor. Allí de ella compró para mí, como regalo de onomástico y cumpleaños, una bufanda de color natural y muy fina, 1.800 pesos. Una manta grande de las mejores que vale 40.000 pesos. Pablo recordó, como otras veces, cuando habla de Italia, el carácter tan cordial, humano y familiar del pueblo de ese país. Los agentes que lo llevaban para ponerlo en la frontera, en un momento dado, dice, no hacían más que excusarse por lo que estaba pasando, hablando o confiándose sus problemas personales para justificarse, tratando de no molestarlo, ofreciéndole café y facilidad en todo orden. En el tren se ponían en el compartimiento de al lado.
Uno de ellos le pidió un autógrafo, inclusive. Con Gabriela contaba, se entendió siempre muy bien. Pasaba ella preocupada de su salud, enviándole remedios. Al respecto, contó que unos estudiantes venezolanos se fueron a verla y encontraron allí con Hernán Díaz Arrieta, un señor desconocido para ellos, que terció a poco andar en una conversación que se había suscitado sobre Andrés Bello y Domingo Faustino Sarmiento. Parece que los estudiantes preferían la figura de Sarmiento como tipo vital al de su compatriota y gramático ilustre don Andrés Bello. Pues Gabriela parece que tomó el partido de los estudiantes con gran decisión en contra de Hernán Díaz. Cuando supo esto, Pablo, en Roma, entiendo, le puso un telegrama a Gabriela que decía algo así como «Viva Sarmiento». Pablo contó después de esa noche cuando se le perdió la hormiga en una estación y solo se juntó con ella más tarde en otra estación. Hablando de Gabriela, Rubén Jimeno hizo relación de unas cartas suyas que había encontrado en poder de la viuda de Antonio Borges Solar, de quien fue alumno en el Barrosarán. Parece que la visita, de vez en cuando, en honor a su marido y conversando con ella en cierta ocasión, ésta le mostró la copia de la correspondencia que había mantenido con Gabriela, en la cual le manifestaba los más grandes acatamientos y halagos. Lo curioso del caso, decía, de la extrañeza de aquella señora más tarde al no haber citado nunca a su marido por la gran poetisa en su época de celebridad. Regreso a Santiago por Valparaíso. Conversación sobre Cardosa y Aragón con Paul Eluard. Por la mañana, alrededor de las 9 partimos hacia Valparaíso en el Chevrolet de Rubén, el cual se vino en tren a Santiago. Por el camino, Pablo me contó, entre otras cosas, su alojamiento de Luis Cardosa y Aragón en París. Parece que este no se portó muy bien con él a su llegada a Francia. Dice que solo estuvo 4 o 5 días en su casa, pero ese tiempo fue suficiente para conocerlo de la peor manera. Me pareció entender que Pablo lo creía aterrado por su presencia allí, pero además dice que sufría terribles complejos intelectuales ante los escritores franceses. Pero hubo sobre todo circunstancias que intervinieron en forma desgraciada para acentuar estos sentimientos. Una noche que había venido un grupo de escritores franceses a visitarlo, parece que Edward se dirigió a Cardosa como ministro de Honduras o algo así, lo que evidenciaba el desconocimiento total de su persona. Esto ya no lo pudo soportar el aludido, y en aquella misma velada, al retirarse, Edward Cardosa le dijo en la puerta al despedir: «Tendré mucho gusto en hacerle un par de hijos a su mujer cuando usted quiera», lleno de resentimiento. Por suerte, me decía Pablo, Paul no entendía mucho el castellano y no creo que se haya dado cuenta de nada. Vai, José. Quando saímos desse tardio almoço, chegamos bem nos chineses e começou um longo discurso de versos cantados pelo chefe vestido a paisana, cujas últimas palavras foram repetidas pelos irmãos vestidos de azul, meias brancas e sapatilhas na mesma cor, faixa vermelha e uma espécie de gorro de marinheiro na cabeça. Os versos eram dedicados ao grande poeta Neruda. Eles eram como corrido, bem compridos, mas bem passados. Nos disseram que ali havia apresentação de danças há muitos anos. Eles mesmos não sabiam desde quando. Queriam pedir qualquer coisa a Salvador Allende e Pablo se comprometeu a levar o pedido, sem problema, para o qual visitariam no dia seguinte em Vale Hermoso. Bravo. Él y Lía, su mujer, se complementan, se identifican mucho. Lía quiso hablarme mal de Miguel Ángel Asturias, diciéndome en cierta ocasión
Y allí está también el canaille, dando por sentado que yo debía aceptar ese calificativo para enseñar a Miguel Ángel. Cuando yo le pregunté de quién me estaba hablando, entendió que no estaba de acuerdo con ese tratamiento y cambió el giro de la conversación. Era una mañana fresca, de un sol transparente. El camino de la costa estaba todo florido. Los caseríos, los bosquecillos, las villas repartidas por allí y por allá hacían delicioso del viaje. Más tarde, Pablo habló todavía de Lola Falcón y su carácter, analizando su persona con sus defectos y cualidades. Almorzamos en casa de Vicente Naranjo en Viña, donde solo estaba su actual pareja. Entiendo que vive separado de su mujer. Por la noche llegamos a Santiago alrededor de las 9. Siempre recordaré la visión del Aconcagua rosado por los últimos rayos del atardecer, más alto que nunca sobre la ruta panamericana. Esa tarde tomamos té con Quillot. Almuerzo de la Alianza de Intelectuales en honor a Neruda en la avenida Ossa, 21 de enero de 1954. Han ocurrido muchas cosas estos días. Desde que Delia Sulimano se fue a merendar el sábado pasado al Algarrobo, el domingo era un almuerzo en la ICH a Pablo, en la hostería de Chile, que yo había tomado a mi cargo y me tuvo preocupado. Como siempre, no sabíamos cuántos cubiertos había que atender, debido a la costumbre de la gente de no inscribirse. Respecto a 1954, la cronología que encabeza el libro Las vidas de Pablo Neruda, de Margarita Aguirre, Santiago de Chile, zigzag 1967, señala 1954, enero, dicta 5 conferencias sobre su poesía en la Universidad de Chile. Julio, Odas Elementales, editorial Losada. Las uvas y el viento, editorial Nacimiento. 12 de julio, se celebran sus 50 años de vida con grandes homenajes. Viajan escritores de todo el mundo para saludarlo. Ai Qing y Emi Xiao de China, Ilya Ehrenberg de Rusia, Dorda y Kurbalek de Checoslovaquia. Barrault se une a los homenajes recitando los poemas de Neruda en sus funciones de teatro en Santiago. De América también asisten numerosos amigos. Elvio Romero de Paraguay, Miguel Ángel Asturias de Guatemala, de Argentina Oliverio Girondo, Nora Lange, María Rosa Oliver, Raúl Larra, de Yeldis y otros. Dona a la Universidad de Chile su biblioteca y otros bienes, y la universidad acuerda financiar la Fundación Neruda para el desarrollo de la poesía. 20 de junio, acto inaugural de la Fundación Neruda, pronuncia el discurso el rector de la universidad, don Juan Gómez Millas y Neruda. Estos discursos son publicados en una edición que se reparte gratuitamente. En Francia se publica Le Chant Général, con ilustraciones de Fernando Leger, Pablo Neruda, Choice de Poems, por Jean Marcenon, edición Pierre Segers, de la colección Poètes d'Anjou, oui. Se publican sus libros también en Hungría y Polonia, en Jerusalén, en idioma hebreo, canto general, en la Unión Soviética.